un referente, además un defensor de la unidad de Europa, de esa respuesta común, a José Manuel García Margallo. Señor Margallo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros vía Skype y sobre todo para hablarnos de estos difíciles momentos que está atravesando no solo España, sino estamos viendo el resto de países del mundo, una crisis sanitaria, una crisis económica. Usted, como decía, que ha escrito tanto sobre la Unión Europea, ¿está en riesgo ahora mismo la Unión Europea? No sé si está en riesgo definitivo, pero desde luego es una prueba muy difícil que viene después de otras pruebas que hemos superado con un aprobado muy raspado. Tuvimos la crisis financiera que empezó en Lehman Brothers. La reacción europea fue más tardía y más tímida que la reacción de los Estados Unidos, Japón y otros países que salieron antes que nosotros y con menos sufrimiento. Luego tuvimos la crisis de las migraciones y de los refugiados y ahora tenemos la crisis del coronavirus, en que todos los líderes coinciden en decir que probablemente es la crisis más grave que hemos vivido en nuestra vida, la crisis más dura que ha sufrido Europa desde la Segunda Guerra Mundial, pero las acciones a tomar, las medidas propuestas, no se corresponden con estas declaraciones y, por tanto, estamos en un momento muy, muy complicado. Señor Margallo, ¿Europa tiene solución? ¿Qué tiene que hacer Pedro Sánchez para convencer a aquellos que no quieren dar una respuesta común a la crisis del COVID? Bueno, lo primero que tiene que hacer es ponerles delante de su propio espejo. Es decir, los países que usted ha citado son probablemente los que más deben a la solidaridad europea. Es decir, Alemania y Austria, por ejemplo, perdieron 2 guerras mundiales. En la Primera Guerra aquella se saldó con el Tratado de Versalles, que puso unas obligaciones, unas reparaciones económicas a Alemania que trajeron la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo 2 escuelas de pensamiento. Quien quería acabar con la industria alemana y convertirlos en un país dedicado a la plantación de patatas, y que con mucha más inteligencia dijo que había que ayudarles a salir del hoyo. Eso es lo que se hicieron. Finlandia es uno de los países, y eso lo conozco muy bien, en que ha tenido la solidaridad europea, y dentro de la europea la española, porque a ellos les preocupaba Rusia. Nosotros hemos tenido allí tropas de tierra, ejército de aire y, lo más importante, hemos aprobado sanciones a Rusia que han perjudicado enormemente a la economía española y a la agricultura española. Es decir, cuando ha habido que estar a la altura hemos estado. Y ahora les toca a ellos, porque como decía usted lo de las barbas de su vecino, es decir, nadie está libre de que el contagio les ocurra en las mismas dimensiones o mayores que las nuestras, ahora o dentro de un tiempo, porque aquí estamos todos concentrados en que la epidemia la podemos derrotar, y espero que así sea en muy poco tiempo. Pero el otro día el secretario general de Naciones Unidas, Gutiérrez, decía que el virus puede trasladarse a países más pobres, en concreto África, mutar y volver inmune a lo que ahora tenemos aquí. Es decir, aquí nadie está libre de que esto le ocurra. Y esto no responde a que la política económica haya sido mejor o peor en los años anteriores, que es de lo que se nos acusa. Sí. Ustedes no han hecho un control presupuestario en los años buenos, y ahora pues cada palo que aguante su vela. Mire usted, si a nosotros nos va mal, a ustedes les va a ir mal. Claro. Entonces, esto es pura inteligencia, eso es lo que tiene que hacer Sánchez. Y luego, saber que en la Unión Europea las cosas se toman por unanimidad. Y no aceptar ninguna resolución. Esto se va a resolver en 15 días, porque lo que no se está diciendo es que lo que el Consejo Europeo hizo, porque no fue capaz de ponerse de acuerdo, es decir a los ministros de Finanzas que tienen 15 días para elaborar un plan y volverlo a poner encima de la mesa de los jefes de gobierno y de Estado. Por tanto, la pelota está en el tejado. Y lo que tiene que hacer es un plan inteligente y buscar apoyos en los otros países de Europa para torcer el pulso a los 4 países que se están oponiendo a una salida solidaria, a que el problema lo resolvamos entre todos. A lo que responde la Unión Europea, porque es que en la Unión Europea no estamos casados en separación de bienes, estamos casados en gananciales, y por tanto todos debemos responder de las fortunas y desgracias que a cualquiera de nosotros
nos toque, que les toca una vez a uno y otra vez a otro. Ahora les ha tocado a España e Italia, pero nadie está libre de que le toque a ellos mañana, ¿eh? Claro, y lo ha dicho usted, y también el primer ministro portugués, el virus no conoce de frontera. Por ejemplo, si miramos un país vecino, al Reino Unido, que ha tomado medidas mal y pronto, ¿esas medidas que ha tomado de esa manera nos van a afectar también a los españoles? Bueno, mire usted, aquí hay distintos modelos económicos. Y hay un modelo económico que yo no comparto en absoluto, que es el que en estos momentos encabezan Johnson en el Reino Unido y Trump. Aquí el problema, y cuando te enfrentas a tener que tomar una decisión, es que tienes que optar a más confinamiento, a más aislamiento, a más distanciamiento, mayor parón de la economía, mayor recesión. Entonces tienes que buscar una solución que priorice las vidas, priorice la salud, que es el valor fundamental, pero que tenga en cuenta cuáles son las repercusiones económicas. Y ahora estamos hablando de eso. Y lo que no puede ser, porque la solución que dio el Consejo y la Comisión hasta ahora, es decir, cada país puede endeudarse lo que quiera. Usted sabe que el Pacto de Estabilidad dice que usted se endeuda, pero en un determinado límite, tiene un margen limitado. Sí. Ahora lo que han dicho, bueno, vamos a hacer la vista gorda y usted endeúdese y nosotros miramos para otro lado y aquí no hay tarjeta amarilla. Todo eso está muy bien si tienes margen de endeudamiento, pero si no lo tienes, es decir, yo ahora les digo a las familias españolas, vayan al banco y pidan el dinero que quieran, que yo no les voy a regañar. Pero oiga, si tengo la mesa hasta arriba de facturas y de hipotecas, el banco me va a decir que no me da dinero. Claro, España tiene un 100% del PIB, todo lo que producimos en un año y servicios es el volumen de la deuda pública. Tenemos muy poquito margen. Si estiramos más de la cuerda, vamos a volver a la situación del 2009 y del 2010, cuando teníamos una pila de deudas que no pudimos afrontar y vino la crisis financiera. Claro. Es que nos pueden meter en una crisis de deuda igual. Entonces, a la crisis de la epidemia se va a sumar una crisis financiera porque los bancos van a tener dificultades y que eso termine en una crisis de deuda soberana y volvamos a hablar de algo que ya no hablaba nadie, que es la prima de riesgo. Claro, y ya el gobierno español, lo anunciaba hace un par de semanas Pedro Sánchez, hacía una importantísima inyección económica, la mayor en la historia de la democracia de este país, 2.000 millones de euros, pero usted ha mencionado... 200.000, no, 200.000. El gobierno dice 200.000, pero si usted hace las cuentas, no es ni mucho menos eso, ¿eh? Es decir, dice 200.000 millones, de los cuales 83.000 los pone la economía privada. Vamos a ver cómo. Y luego de 117.000 hay 100.000 que son avales, que son garantías. Es decir, que se harán efectivas, serán gasto público si hay impago de préstamos. Lo que le dicen al pequeño mediano empresario, al autónomo, es que puede ir al banco y pedir un préstamo, que el banco va a responder, si el Estado va a responder, si es que no puede pagar, haciéndose cargo del 80% de la deuda. Pero eso, desgraciadamente, no está funcionando, porque ahora el banco dice, oiga, es que usted se hace cargo del 80%, pero el 20% lo pierdo yo. Y si usted habla con los autónomos o con los pequeños empresarios, le dirán que cuando van al banco dicen, oiga, o ¿es usted solvente o no le doy el préstamo? Porque el 20% del impago lo absorbo yo. No sé. Es decir, que los 200.000 millones, cójalo usted con pinzas, ¿sí? Perfecto. Bueno, también ha mencionado a Donald Trump. Es otro cantar ya, porque parece que está echado al monte, pero ¿tiene otra opción el señor Trump ahora mismo? Porque si para la economía, también los ciudadanos se le echan a la calle. Bueno, es que Donald Trump es un ciudadano que es uno de los líderes que conduce con menos luces largas que yo he conocido. El otro es Boris Johnson. Y él lo que está preocupado es por su reelección. Entonces, su expediente para ganar las elecciones era la buena marcha de la economía americana. Claro. Es verdad que iba como un tiro, tenían un paro del 3%, la bolsa americana estaba por las nubes y con eso tenía asegurada la reelección. Esto le ha venido a torcer sus planes. Entonces tenía que hacer esa elección que yo le decía. Si hago medidas de confinamiento, es decir, si paro, congelo, hiberno, como usted quiera, la economía, ¿qué van a hacer los votantes cuando vayan a noviembre? Ha esperado que el temporal no arreciase, pero ha arreciado. Y entonces lo que ha tenido es que adoptar las medidas de confinamiento que eran de sentido común. Ya. Es decir, porque usted no puede tensionar a una nación cuyo sistema sanitario es de medios limitados hasta ese extremo. Y claro, en América se está hablando
de que pueden tener hasta 100.000 muertos. Sí, no, las cifras que yo leía la semana pasada eran de muchos más, 162.000, incluso 200.000 fallecidos, los peores pronósticos que se dan para Estados Unidos por no tomar medidas en el momento exacto. Claro. Pero, ¿cómo cree que va a salir España de todo esto? ¿Cómo va a ser la recuperación económica? Bueno, nosotros, y estoy hablando para Canarias, vamos a salir peor que las otras economías europeas. Nosotros tenemos un sector que usted conoce muy bien, que es el turismo, sí, que es el 13% de nuestro Producto Interior Bruto, más el efecto que tiene en otra serie de negocios. Es decir, el turismo tiene la hostelería y los hoteles, pero también tiene el alquiler de coches, tiene la agricultura que suministra bienes, claro, tiene las líneas aéreas que transporta. Es decir, nosotros en turismo somos más importantes que los demás y el turismo es lo primero que se va a pagar. Hay otro sector en el que somos la segunda economía de la Unión Europea, que es la automoción. Y la automoción también es otro de los sectores que va a sufrir un retroceso importante. Yo creo que nos vamos a encontrar en una situación muy difícil, probablemente más difícil que fue la crisis financiera de Lehman Brothers, que nos llevó, y entonces yo estaba en el gobierno, a cifras aterradoras. O sea, que teníamos un desequilibrio de las cuentas públicas, un déficit del 11%, teníamos un desequilibrio con nuestras relaciones con el exterior, con balanza de pagos, teníamos un sector financiero al borde de la quiebra, especialmente las cajas de ahorro. Teníamos unas cifras realmente pavorosas. Y yo creo que esto va a ir mal, vamos a pasar tiempos muy difíciles, y por eso es necesario un plan primero de ayuda, pero de ayuda inmediata. Si usted en esta crisis pone dificultades a las empresas, no les da las ayudas que necesitan y se ven obligados a cerrar, cuando llegue el buen tiempo les va a dar igual, porque es que ya no van a existir. Claro. Y no van a existir los empleos de estas empresas. Por tanto, hay que actuar muy rápido, de forma muy eficiente y con un plan razonado, consistente y en definitiva con acierto. Y dotarles de liquidez, que es lo que piden sobre todo las pequeñas administraciones, por ejemplo, cabildos, ayuntamientos, que se pueda usar el superávit. Hablaba de la automoción, un grupo importante aquí en Canarias decía que van a perder en torno al 50% de la productividad solo este año.